Pedro Sánchez engaña a España, a los españoles. El decreto anticrisis se queda ya obsoleto ante la que viene. El falso dilema de PP y Vox, y Zapatero se declara amigo de los torturadores y dictadores de Venezuela. ¿Qué te parece el programa de hoy? Acompáñame en este vídeo porque estas son las 3 noticias más importantes con las que vamos a utilizar la psicología para analizar la política y el poder hoy. Venga, vamos allá. Así es, Pedro Sánchez sigue engañando a los españoles con este decreto ley que pretende aprobar, en el que ha colado una disposición última con la que pretende prácticamente gobernar sin presentar presupuestos y eludiendo el control parlamentario. Es algo gravísimo y es increíble que ningún partido a día de hoy, ningún medio de comunicación siquiera afín a algún partido como Partido Popular o Vox, se esté haciendo eco de ello. ¿Qué es lo que pasa a Partido Popular y Vox? ¿Por qué no ponen de manifiesto esta cuestión? ¿Será porque se encuentran ante un dilema importante de si votar a favor o en contra de este decreto y qué es lo que puede suponer? Sí, porque el engaño de Pedro Sánchez consiste precisamente en empujar a Partido Popular y Vox ante un falso dilema, es decir, votar a favor del decreto ley, provocando por tanto una merma de la democracia, del Estado de Derecho en España, puesto que votar a ese decreto obligaría o de alguna manera facilitaría a Pedro Sánchez poder gobernar sin presupuesto y eludiendo el control parlamentario, o votar en contra y por tanto en contra de todas las medidas de ahorro energético que repercuten directamente en las familias y mostrarse ante los españoles como unos partidos que no son solidarios con la economía familiar. Es un dilema bastante importante porque si por un lado beneficias a la familia, por el otro mermas a la democracia. Si por un lado tratas de defender la democracia y la libertad y el Estado de Derecho en España, vas a ir en contra de la familia. Este es el falso dilema, es el dilema en el que, con el que Pedro Sánchez está empujando prácticamente a PP y Vox, pero digo que es un falso dilema porque no debemos olvidar una cosa. Primero, podríamos decir 2 cosas. Primero, tan barata es la democracia, tan barato es el Estado de Derecho que se va a tener que regalar por un descuento de 20 céntimos por litro en gasolina o gasoil. Hemos llegado realmente a esto, a vender nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho por un miserable descuento en la gasolina, el gasoil, en el combustible. Y segundo elemento, no olvidemos que quien llega a este momento histórico con los deberes sin hacer, no son ni PP ni Vox, sino es el gobierno que no tiene aprobados los presupuestos. Cuidado porque con este falso dilema, Pedro Sánchez, aquí tenemos la interpretación psicológica del poder, con este falso dilema, Pedro Sánchez está desplazando el foco, está desplazando el marco conceptual hacia una elección necesaria por parte de PP y Vox que se aleja de lo que es el problema real y efectivo. El problema real y efectivo que estamos en esta circunstancia porque el gobierno no ha presentado los presupuestos generales del Estado. Si hay alguien que viene con los deberes sin hacer y si España de alguna manera se encuentra contra las cuerdas ante esta situación, no es porque PP y Vox tienen que elegir entre una medida de ahorro para las familias o una merma al Estado de Derecho, a la democracia, ¿no? Es porque ya el gobierno de Pedro Sánchez está mermando el Estado de Derecho, la democracia, gobernando sin presupuesto. De estar el gobierno de Pedro Sánchez al paso con los tiempos y en regla, digamos, con la Constitución, ¿no? Por tanto, en la legalidad y no en la rebeldía, lleva toda la legislatura sin presentar presupuestos. Por tanto, el problema no es a día de hoy PP y Vox que pueden votar sí o no a ese decreto, sino el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez viene con los deberes sin hacer. Mira, es tan sencillo como, para entenderlo, como aquel estudiante que no estudia durante todo el curso y llegan los exámenes finales y exige a los profesores que le ayuden y le pongan un examen fácil. Y entonces, si los profesores no le ayudan y le ponen un examen fácil, los profesores habrán fallado ante el alumno, porque no habrán sido comprensivos con la situación del alumno. ¿Me explico? Y si el alumno saca mala nota,
no será por culpa del alumno por no haber estudiado, sino por culpa de los profesores que no atendieron a la petición del alumno. A esto hemos llegado, pero no olvidemos que es el alumno que llega a final del curso sin haber estudiado y sin aprobar nunca. Que no pretenda ahora una inversión de la situación como para parecer incluso que es víctima de la situación y que los malos son los docentes, ¿no? Repito, es el alumno que llega a final del curso sin los deberes hechos, sin aprobar, en este caso, los presupuestos. Por tanto, no debemos desplazar el foco de lo que es realmente importante. La situación aquí no es que PP y Vox estén ante un dilema en elegir entre democracia o no atender a las necesidades de las familias, sino que el problema surge de que es el gobierno que llega a esta situación con un margen de maniobra mínimo porque no ha querido presentar los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no caigamos en ese error. PP y Vox no pueden caer en ese error del falso dilema, del falso, porque es un dilema erróneo, es decir, quedarte solo con ese marco conceptual, sin incluir o excluyendo el hecho de que quien no está haciendo los deberes es el gobierno, sería un grave error, pero ahí es donde quiere precisamente Pedro Sánchez engañar a España haciéndole creer que los insolidarios son PP y Vox, cuando el insolidario es el gobierno que gobierna en rebeldía por no haber presentado los presupuestos generales del Estado a tiempo y, por tanto, por encontrarse ante esta situación de crisis internacional sin los deberes hechos, sin margen de maniobra. El responsable Pedro Sánchez. No vaya ahora a cargar en PP y Vox por aquello que el gobierno del PSOE no quiso hacer. Bien. Y ojo porque, en todo caso, hay un elemento importantísimo que debemos considerar aquí, y es el hecho de que tal vez hay un cierto subterfugio o hay una válvula de escape para PP y Vox para no caer precisamente en esta trampa que le ha tendido Pedro Sánchez. ¿Y cuál es? El hecho de que la situación internacional se está agravando cada día más hasta el punto de que muy probablemente el decreto que quiere aprobar Pedro Sánchez quede obsoleto incluso antes de su aprobación en la Cámara de los Diputados. Sí, porque tenemos esta noticia. De hecho, los analistas empiezan a ver más cerca la posibilidad de que el precio del petróleo rompa todos los récords si persiste el conflicto en Oriente Próximo. En ese caso, una recesión mundial sería casi inevitable. Hay ya quien está instando al gobierno no tanto a rebajar el IVA del combustible y de la energía, sino a eliminarla directamente. Es decir, es muy probable que cuando esto se llegue a votar en el Congreso de los Diputados, las medidas sean tan insuficientes que a lo mejor el gobierno tenga que presentar un nuevo decreto. En la eventualidad de que eso fuese así, PP y Vox tendrían una puerta de salida diciendo no vamos a aprobar esto, vamos a pedir que el gobierno prepare un nuevo decreto y, por supuesto, que elimine la disposición duodécima, creo que era, la última, porque así no vamos a mermar nuestra democracia. Es decir, que PP y Vox tienen la posibilidad de salirse de esa situación. No hay que olvidar que el único país en el mundo que no aprueba presupuesto por culpa de la guerra en Irán es España. Y que hasta el gobierno de Zelensky, que está en guerra contra Rusia, ha presentado presupuestos anuales. Es decir, estamos ante una anomalía democrática gravísima, puesto que España, que no tiene guerra, justifica a través de su, mejor dicho, el presidente del gobierno de España, que no está metido en ninguna guerra, justifica la falta de presentación de presupuestos con una guerra de la que no participan, mientras otros países que sí están en guerra, como Ucrania, presentan presupuestos. No tiene razones, por tanto, para no presentarlos. Aunque eso de no estar en guerra parece ser que va a durar por poco, porque estando a estas imágenes, parece ser que hay misiles y bombas, ¿no?, de Irán que llevan la pegatina de Pedro Sánchez. Yo, la verdad, no sé si creerme esto. No sé si creérmelo. ¿Por qué? Porque aquí se ve a alguien que está pegando una pegatina, así, con la foto de Pedro Sánchez, pero no se ve si esto que está pegando es realmente un misil, una bomba o qué es. ¿Y dónde está? Pues no se ve nada que pueda contextualizar. Por tanto, tomo esta información con las pinzas. Si bien Al Jazeera y muchas fuentes de comunicación a nivel internacional han divulgado esta imagen y, por tanto, el daño reputacional a España ya está hecho porque están mostrando a un presidente del gobierno
de España en una posición a favor de Irán casi, ¿no? Tú me dirás, un misil que lanza Irán y que golpea a Israel lleva una pegatina de Pedro Sánchez con un agradecimiento a Pedro Sánchez, una dedicatoria macabra, pero repito, de estas imágenes no podemos extraer que realmente esto esté ocurriendo en Irán. Bien, puede que sea una maniobra de desinformación, precisamente debido al posicionamiento de Pedro Sánchez, puede, ¿por qué no? Pero pasamos a la última noticia, que es esta también bastante macabra, de un Zapatero, expresidente Zapatero, que se ha declarado amigo de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en la entrevista a Carlos Alsina. Y ojo, porque sobre esa entrevista haré un análisis psicológico en el otro canal, saldrá esta noche, no te lo pierdas, te dejo el enlace abajo en el primer comentario fijado. Si no me siguen los dos canales, tienes que hacerlo porque el otro canal es donde he desplazado todos los análisis psicológicos y no verbales, así que no te lo pierdas. Pero vamos a ver este tramo que voy a tratar exclusivamente aquí, porque en el otro canal trataré más a nivel de maniobras de manipulación. Bien, vamos a ver qué es lo que decía Zapatero, declarándose amigo personal de Delcy y Jorge Rodríguez. ¿De los dos? ¿Amigo personal? Sí, sí, por supuesto. Amigo personal. Sí, sí. ¿No le incomoda ser amigo personal de dos personas que dirigen un régimen represor? Amigo personal, amigo personal. Yo sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que me han apoyado en estas tareas de liberar presos. Lo sé, en un contexto muy difícil y, por supuesto, voy a defender la amistad, solo faltaría. Y en esto, bueno, además es que esto, como todo se va a ir sabiendo, ¿no? Poco a poco, tranquilidad, ¿no? Es que los que, yo le decía, los que liberan a los presos son los que antes decía, los han metido en la cárcel. No, ellos estaban en ese gobierno, pero no, ellos, vamos, al revés. Siempre está blanqueando a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, cuando Delcy Rodríguez ha tenido precisamente restricciones para entrar en Europa, en el espacio Schengen, debido precisamente a participar de crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro. Siempre estaban de mi lado, casi siempre estaban de mi lado, intentando que esa política de represión no se consumara. E intentando, cuando se producía, ayudándome a mí y a otros también. O sea, que... Vamos a ver, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, segunda de Maduro. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, está diciendo Zapatero que no tenían relación con las torturas y los crímenes de lesa humanidad y las encarcelaciones sumarias en Venezuela, cuando ambos son hijos de un torturador del régimen, encima. Y de los que se ha dicho que, además, mandaban a torturar eligiendo determinadas personas. ¿Qué está haciendo Zapatero blanqueando a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez? Te lo voy a decir a continuación porque voy a retomar una conversación que tuve con Albert Castillón en su canal, es pública porque la emitimos, donde Albert Castillón hablaba del motivo por el que Zapatero comenzaría precisamente a hacer lobby en España, a favor de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, porque será, ahora te lo voy a revelar, pero primero vamos a terminar de escuchar este tramo porque no tiene desperdicio. Y ha estado a veces el presidente Lula y otros han estado ahí. No, al revés, no. Yo tengo... Fíjese, se ha hecho la comparación... Jorge Rodríguez y su hermana Delcy se ha hecho la comparación a veces... No han contribuido a la prolongación del régimen represor en Venezuela. Han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que lo que es la política de presos no fuera la que es. Eso es mi testimonio, mi vivencia. Para que la política de presos no fuera la que es, la segunda y el responsable de la Asamblea Nacional. Y vas y te lo crees ahora, después de más de 20 años de régimen, ¿no? A lo mejor hay gente que sabe más que yo. Mucha gente me habla de Venezuela, nunca ha estado en Venezuela, ni ha conocido nunca ni a Delcy Rodríguez, ni a Jorge Rodríguez, ni a Enrique Márquez, ni a Leopoldo López, ni nada. Básicamente aquí Zapatero está pidiéndote que hagas un esfuerzo de empatizar con ellos, ¿no? Que ellos prácticamente son casi la víctima, está realizando una inversión de roles prácticamente, ¿no? Que ellos son víctimas de la desinformación de Occidente, ¿no? Que los ubica como torturadores y represores. Bueno, sin necesidad de conocer a Delcy Rodríguez, era la vicepresidenta de la República Venezolana. Y yo sabía cómo Me estás diciendo que era contraria a la existencia de presos políticos. No, contraria no, era leal. Entonces, ella, que era la vicepresidenta del régimen represor, me está diciendo que era contraria a las encarcelaciones y a la tortura. No era contraria, era leal al régimen.
Fíjate cómo hace un desplazamiento del marco moral aquí, para prácticamente, a través de eufemismo, ¿no? Obligarte casi a empatizar con la verdugo, ¿no? Dice, era leal al régimen, te lo vuelvo a poner. Lo contrario, no, era leal. ¿A quién? Era leal. ¿A quién los metía en la cárcel? Era leal, sí. Pero yo sabía muy bien por qué trabajaba y por qué trabajó. Es decir, eso es como si Zapatero fuera un juez de Nuremberg, ¿no? Pues prácticamente exculparía a todos los nazis, ¿no? Porque cumplían órdenes. Cumplían órdenes. Cuando los crímenes de lesa humanidad y las encarcelaciones subjetivas, sumarias, como se realizan en Venezuela, los que mandan deben precisamente velar para que esto no ocurra. Pero precisamente está diciendo lo contrario. Zapatero está diciendo que esa gente sabía, pero era leal. Y como era leal, se callaba la boca. Pues entonces, eso significa que era responsable. Está realizando una inversión semántica, una suerte de luz de gas, de gaslighting, ¿no? En el sentido de que está haciendo creer que, bueno, la lealtad tiene que permitir a una persona eludir la confrontación con la justicia, ¿no? Conmigo en muchas ocasiones, siempre intentando que no se consumara. La cara de Alsina es un poema, observando, pero ¿qué carajo está diciendo? Este imbécil está pensando Alsina. Determinadas cosas. Dentro de... Es que Alsina de la cara no da crédito a lo que está escuchando, ¿eh? Terrible, terrible. La cara de Alsina es todo un poema, ese es el delirio de Zapatero, en fin. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué Zapatero está haciendo lobby aquí en España para Delcy Jorge Rodríguez? Porque, según refirió precisamente Albert Castillón, Delcy y Jorge Rodríguez quieren venir a vivir a España, quieren retirarse en España una vez que el proceso de transición termine en Venezuela. De alguna manera han pedido a Zapatero que haga lobby para que puedan vivir impunemente en España y no enfrentarse a la justicia, al Nuremberg de Venezuela, que tendrá que tener lugar en algún momento. ¿Tendrá lugar ese Nuremberg? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece esto último? Y sobre todo, ¿qué opinas acerca de lo primero que he anunciado? ¿Ves tú también ese falso dilema de PP y Vox? ¿Conseguirán PP y Vox argumentar de una manera suficientemente clara a los españoles el hecho de no votar a favor del decreto que podría mermar el Estado de Derecho y la democracia en España? ¿Conseguirán demostrar a los españoles que quien no está haciendo los deberes es el gobierno de Pedro Sánchez en lugar de quedar atrapados en ese falso dilema? ¿O tal vez la realidad de los hechos y la crisis internacional convertirá ese decreto en obsoleto antes incluso de que sea votado en el Congreso y que haya que entonces diseñar otro? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque nos veremos en el próximo vídeo.